Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio más de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Cada vez falta menos para llegar a los primeros 10 puestos de la serie, que son el cáncer del fútbol argentino. Y hemos pasado y contado de todos los temas, pero aún siguen tan actual en la corrupción y el quilombo y caos eterno de la AFA que la serie podría estirarse hasta los 150 maneras de matar al fútbol argentino. Pero bueno, cerremos en 100 y listo, fue. Hoy vamos con el punto número 20 de la serie, sí, el número 20, y es el Estado Nacional, como una manera de matar al fútbol argentino. Este es largo, así que prepárate para escuchar espantos de la política argentina relacionada con el fútbol de AFA. Dale. Oye, despacio, cerebrito. ¿El Estado Nacional interviniendo el fútbol argentino? Nah, ¿te parece? Vos pensarás, esto lo inventó el kirchnerismo. Nah, es más viejo todavía. Entonces lo inventó la dictadura. Menos, es más viejo todavía. El peronismo. Perón iba a todas las canchas. Ese la cagó, pero es más viejo que Perón todavía. Sí, más viejo que el peronismo. La pregunta acá es, ¿por qué el Estado Nacional argentino interviene en el fútbol? Si el fútbol es cosa de clubes, si bien son clubes sociales o asociaciones en otros casos, dependen de lo privado, del aporte del socio con su cuota. Por lo menos en los inicios de los clubes era así. Luego el ente madre como la Asociación Argentina y luego la AFA comenzó a ayudar a algunos clubes a mejorar las canchas y algún que otro aporte económico para solventar las deudas. No depende del aporte estatal. ¿Por qué entonces interviene el gobierno nacional? Y te lo digo en una sola palabra. Política, viejo. Política. La política argentina vio en la popularidad del fútbol una oportunidad única para atraer partidarios a su participación política. Desde gobiernos democráticos a gobiernos militares o gobiernos puestos a dedo, todos coincidieron en algo. El fútbol es una masa de gente para conquistar adeptos y seguidores al gobierno de turno. Desde Julio Argentino Roca, que utilizó la selección argentina para hacer diplomacia con Brasil, inventando la Copa Roca, hasta la activa participación de Agustín Pedro Justo como ministro de guerra del gobierno de Marcelo T. de Alvear y luego presidente de la Nación en los años 30 y tantos dirigentes del radicalismo en los años 20 que fueron dirigentes y presidentes de los clubes más populares de la AFA. Son algunos casos del intervencionismo de la política en el fútbol. Pero el gobierno nacional todavía no se metía, hasta que en el año 1931 se metió a jugar en la cancha. Mirá. El torneo del amateurismo de 1930 se extendió hasta abril del 31 y eso molestaba a muchos clubes. Había 36 equipos en primera y para saldar el campeonato y todos los partidos jugados, los torneos se extendían de 12 a 13 meses para finalizarlo bien. Eso molestaba a muchísimos clubes. Demasiados partidos, demasiados equipos, algunos no generaban nada. Y encima estaba el reclamo de los futbolistas que querían el profesionalismo a la hora de establecer contratos y renovaciones. La ley candado de la época no favorecía mucho al jugador, entonces se desató la huelga de futbolistas otra vez. Y para completarla, la tragedia, el jugador de Gimnasia de La Plata, Héctor Arispe, que murió de insolación en pleno marzo del 31 a 33 grados en el partido contra Barracas. Desató la hecatombe total de la Asociación Argentina Amateur. Era hora de terminar con el amateurismo marrón y pasar directamente a la era profesional. Los clubes abanderados de esto eran Boca, Racing, Vélez, Huracán y San Lorenzo. Estos querían un profesionalismo con 14 equipos nada más. Luego se sumaron a 18 equipos. River e Independiente querían un profesionalismo más integrado. O sea, como venía igual la cosa amateur, pero profesional, con más equipos. Y después hubo muchísimos clubes que rechazaban el profesionalismo. Pero aún así en esta discusión comenzó el torneo amateur igual el de 31, pero no duró mucho porque la huelga seguía cada vez peor. Y es así cuando jugadores unidos de los clubes pidieron la intervención del Estado Nacional para resolver el conflicto en puerta. Algo parecido había pasado en 1926, cuando el presidente Alvear también medió el conflicto entre la Asociación Amateur y la Asociación Argentina, que dio finalmente la unificación de las ligas en 1927. Pero acá, en 1931, con el gobierno de facto de José Félix Uriburu, la cosa fue distinta. El gobierno de Uriburu tenía una acérrima lucha contra opositores, manifestaciones y huelgas de todo tipo. Sin embargo, los jugadores fueron a entrevistarse personalmente con Uriburu como
como vemos en la foto, para plantearle que el fútbol de la asociación debía ingresar al profesionalismo y que el Estado Nacional debía velar por su seguridad y su organización. Uriburu escuchó los reclamos y a él no le interesaba tanto el fútbol como sí le gustaba a Agustín Pedro Justo, así que derivó el problema al intendente de la ciudad de Buenos Aires, José Prudencio Guerrico, que luego de varias reuniones y asambleas se decidió apostar por el apoyo al profesionalismo y el apriete a clubes que lo boicoteaban. La idea se cerró en 18 clubes fundadores de la era profesional, en un lapso de 3 años sin ascender ni descender nadie, todo auspiciado por la Liga Argentina, fuera de la FIFA, y con alto apoyo en la seguridad del Estado Nacional en las ciudades de Buenos Aires, La Plata y el grueso del Gran Buenos Aires. Pero esto era solo el comienzo del intervencionismo del Estado Nacional en el fútbol argentino. En febrero de 1932, y mediante elecciones fraudulentas, Agustín Pedro Justo se convierte en el presidente de la República Argentina, socio 798 de Boca. Era fanático de Boca. Iba al estadio boquense siendo ministro de guerra del gobierno radical de Alvear. Ahora que era el presidente de la República, con más razón. Justo fue justamente el primero que vio al fútbol como una manera de hacer política. Las clases trabajadoras, tanto la media como la baja, asistían de a miles y a cientos a los estadios de la Primera División. Era el acontecimiento clave para ser uno más de los suyos, haciendo presencia en las canchas los días de partido. Pero Justo no solo iba a ver a su Boca querido, también iba a ver al fenómeno de la época, Bernabé Ferreira, del otro lado de la rivalidad, asistiendo al estadio de River para ver la Fiera meter goles todos los domingos. Justo para comenzar a intervenir de a poco en el fútbol y crear adeptos de las canchas a su propio gobierno, impuso a su yerno, Eduardo Sánchez Terrero, para que sea el presidente de la AFA a partir de 1937. Con esto no solo se ganó el respeto de todos los clubes, sino una especie de adhesión de la AFA al gobierno nacional suyo. Encima, entre el 37 y el 38, Justo otorgó grandísimos préstamos bancarios estatales para River y Boca, para que construyan sus actuales estadios Monumental y La Bombonera. Justo como tantos partidarios de su gobierno conservador, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, eran simpatizantes del fascismo italiano de la época, y coincidían y ponían en práctica muchas de las ideas de Mussolini y luego de Hitler, que aplicaban al deporte. Agustín Pedro Justo hacía lo mismo en Argentina, financiando clubes, torneos amateurs, campeonatos regionales, etc. Sánchez Terrero, luego de irse de la AFA, terminó siendo presidente de Boca, justo cuando Justo se fue de la presidencia de la nación. Pero en 1945 nace una nueva manera de hacer política en la Argentina. El 17 de octubre liberan a Perón de la cárcel y el gentío de Plaza de Mayo vitorea su nombre como el futuro hombre del país. Nacía así el peronismo. Y esta corriente política iba a tener un activismo estatal muy pero muy presente en el deporte en general, pero más que nada en el fútbol. Ya en 1946, cuando Perón era presidente argentino, enviaba a su ministro de Hacienda, digamos el ministro de Economía de la época, Ramón Cereijo, a instalar buenas relaciones con los clubes que se adhirieran a la doctrina peronista. Cereijo prometió préstamos bancarios y estatales para la construcción de los estadios, para la renovación de las instituciones como sedes, piletas y gimnasios, y mucho dinero más para las compras y ventas de jugadores. Pero claro, había que adherirse al gobierno de turno. Vos decías que sí y enseguida la dirigencia del Estado te ponía bustos de Evita y Perón en el estadio. Te daban préstamos del Banco de Nación o del Banco Central para construir estadios o lo que sea. Acá salieron ganando muchísimos clubes como Huracán, Racing, Boca, Tigre, en menor medida Vélez, Banfield, Gimnasia, Chacarita, Sarmiento, Atlanta y River, como los clubes más peronistas de la Primera División. Todos estos clubes recibieron préstamos bancarios del Estado Nacional para la remodelación de algo de su institución. Huracán, Vélez, Racing, Tigre construyeron sus estadios de cemento desde cero. Boca terminó de construir la tercera bandeja de la Bombonera, River quiso construir la sede y así los demás. Todo venía del intervencionismo político del gobierno peronista. Pero otros, en cambio, no le fue tan bien por no adherirse al peronismo, como San Lorenzo, Independiente, Lanús, Estudiantes de La Plata, Ferro y Talleres de Escalada. De hecho, Estudiantes de La Plata terminó intervenido por el gobierno peronista y terminó descendiendo en 1953. Hasta una pelea interna con Tomás Ducó hizo intervenir al club Huracán en el 45, año en que Ducó estuvo preso con licencia del club. El Estado peronista intermedió la quilombera huelga del 48 cuando impuso a dedo a Valentín Suárez
Suárez como presidente de la AFA, para reemplazar a Oscar Nicolini. Valentín Suárez venía de ser el presidente de la Fundación Eva Perón. Evita puso paños fríos a la huelga de los profesionales del 48, pero la solución terminó siendo peor que la enfermedad. Y al establecer topes de 1.500 pesos en los sueldos de los jugadores, la mayoría de ellos huyó del país. Casi todos se fueron a Colombia, que pagaban más. Perón se mostraba como uno más de los que asistían a los estadios. Quería demostrar que estaba con ellos. Por eso iba casi todos los domingos a un estadio diferente para hacer presencia en el fútbol. Evita a veces lo acompañaba, aunque ella estaba más para hacer actos de presencia en los torneos juveniles, llamados torneos Evita. Perón sumaba muchos adeptos a su doctrina peronista yendo a los estadios, mostrándose como uno más del pueblo trabajador. Incluso iba a los partidos de la selección argentina también, y de otros deportes más todavía. Y cuando lo rajaron al pocho peronista en 1955, la Libertadora puso en decreto una comisión investigadora que justamente servía para ver dónde habían ido tantos millones y millones de pesos del Estado al fútbol. Muchos de esos millones volvieron. Hubo clubes que pagaron la deuda de a poco, otros estaban en eso, pagando, y otros nunca se supo en qué la gastaron, porque siguieron teniendo estadios de mierda y equipos de mierda. Muchos del ascenso, La Libertadora le canceló los préstamos a muchos clubes peronistas, o a algunos no peronistas, pero que se habían adherido por interés al gobierno de Perón. Así comienzan de a poco a endeudarse todos los clubes, con números dibujados con la mano y borrado con el codo. Los balances del año eran confusos. Desde 1931 hasta la fecha tenían números completamente alterados. Habían entrado millones en la época de Perón, pero seguían endeudados igual. ¿A dónde fue tanto dinero del Estado al final? No se sabe. Lo que sí se sabe es que a comienzos de la década del 60, el 80% de los clubes de AFA, tanto de primera como de segunda división, estaban recontra endeudados. Pero ¿cómo se sale de la deuda en Argentina? Pues endeudándose más, porque en 1960 Armando y Liberti, presidentes de Boca y River respectivamente, crearon el fútbol espectáculo. Esa pantomima de crear un show de estrellas del deporte. Ya te lo conté en otros videos del canal, a eso. Pero lo que nos compete en este punto 20 de la serie es que para contratar jugadores extranjeros a precios exorbitantes para la época, muchísimos clubes se endeudaron no solo con la AFA, sino también con el gobierno nacional de Frondizi. Otra vez el Estado Nacional dándole plata al fútbol para que salgan de una deuda, endeudándose más todavía. Y el pico del ridículo llegó en 1966 con el golpe de Estado al doctor Ilia y la llegada de Onganía a la presidencia argentina y una nueva intervención estatal a la AFA, regresando una vez más como presidente interventor Valentín Suárez. Entre Onganía y Valentín Suárez comenzó la debacle total del fútbol argentino cuando intervinieron la AFA y cambió todo para siempre. Acá el Estado no iba a otorgar más préstamos a los clubes, pero sí les empezaba a condonar deudas viejas y sobre todo comenzaba a subsidiar las deudas de los servicios. Los clubes durante el gobierno de Onganía pagaban poca luz, poca agua y poco de gas, a lo que tenía que pagar más o menos la población promedio. Por ejemplo, el Estado salió a subsidiar los servicios de los clubes porque le servían a la sociedad para mantenerse distraídos. Como dijo Valentín Suárez, el fútbol sirve como catarsis de la sociedad. Ningún gobierno argentino le va a bajar la cortina al fútbol por más violencia que haya en las canchas, porque el domingo en un estadio es religión. Es la manera que tiene el trabajador de sacarse la bronca en la semana. ¿No te parece raro que mientras decía esto Valentín Suárez en 1967 comenzaron a crecer las bandas de barras bravas en los estadios? Después, Onganía estableció la intervención del Estado cuando la cosa se iba de mambo entre los jugadores. Sí, las sanciones y las condenas, en vez de estar para los hinchas quilomberos que eran cada vez más en los estadios y en las tribunas, iban para los jugadores que generaran conflictos dentro de un campo de juego. ¿Te acordás del escándalo de Estudiantes de La Plata y el Milan por la Copa Intercontinental del 69? Bueno, muchos de esos jugadores de Estudiantes terminaron presos por el decreto de Onganía. Lo mismo que el Boca Sporting Cristal del 71, todavía con el gobierno de Levington. La batalla campal más histórica de la historia de la Bombonera terminó con todos los jugadores presos en Devoto. Y así hubo muchos jugadores que terminaron en cana por el decreto de Onganía entre el 66 y el 72. Pero la cosa del Estado en el fútbol cambiaría para siempre con la llegada del Mundial Argentina 78. Todavía era presidente Ilia cuando Argentina fue seleccionada para organizar el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. Pero no fue sino hasta el regreso de Perón en el 73 que comenzó a hablarse de la organización de manera seria, con José López Rega, secretario del Bienestar Social del peronismo. Siendo Perón presidente, nació el famoso logo que supuestamente son las manos de Perón tomando una pelota de fútbol. En 1974 se definieron algunas sedes para el Mundial, como la cancha de River y la de Vélez, estadios que necesitaban un
fuerte inversión de remodelamiento. También se habló de la creación de 2 grandes estadios únicos, en la ciudad de La Plata uno y en la ciudad de Tucumán otra, como futuras sedes del Mundial. Además, Boca venía negociando la construcción de su estadio colosal, una especie de Maracaná argentino en la ciudad deportiva, en la costanera, que supuestamente se inauguraría en mayo del 75. Pero llegó mayo del 75 y no había cancha, ni inversión, y la ciudad deportiva en un par de años más cerraría para siempre. Y Boca se quedó con la Bombonera intacta. Pero luego de morir Perón y el desastre gubernamental de su viuda y heredera del trono Isabelita, llegó la dictadura militar de Videla en 1976 y acá la cosa se pone re heavy y re jodido. Y resulta que Videla, Agosti y el ministro de Economía Martínez de Hoz no querían organizar el Mundial. Argentina venía de una hiperinflación del rodrigazo económico del año 75 tremendo y no tenía un peso para organizar un Mundial de fútbol. Pero la postura de Masera, Viola y Lacoste, hombres de la Armada con peso en los clubes de fútbol, dijeron que sí, el Mundial hay que hacerse. Era una buena oportunidad de propaganda política para la dictadura con la mirada internacional. Organizando un buen torneo de fútbol, mostraremos que Argentina está re bien. Y no mal como dicen los medios, decía Masera y los demás. Videla cedió y derivó en el general Actis para la creación del EAM 78, ente que organizaría el Mundial de Fútbol. Actis fue asesinado de manera sospechosa y lo reemplazó el general Merlo, comandado de atrás por Carlos Lacoste. Y si Argentina no tenía un mango para hacer el Mundial, ¿de dónde salió el dinero? A ver, che, ¿me llamás al FMI que me tiren unos préstamos para un Mundial de Fútbol? Sí, la deuda externa ahí pasó al primer plano y todo se fue al mismísimo carajo en la economía argentina, porque muchísima de esa guita que entró en la deuda externa para la organización del Mundial nunca llegó al EAM 78. Vaya a saber en qué botas cayeron, ¿no? Pero los clubes como River, Rosario Central y Vélez, sedes elegidas por la dictadura con la remodelación de sus estadios, los mismos clubes terminaron siendo traicionados por los militares y terminaron pagando ellos mismos de su bolsillo los costos de la remodelación de los estadios. Estos 3 clubes en los años 80 entrarían en una crisis económica galopante. El resto del dinero que sí se pudo ver llegó a la ciudad de Mar del Plata, Mendoza y Córdoba para la construcción de los estadios nuevos de cemento, los famosos estadios mundialistas Malvinas Argentinas, José María Minela y el viejo Chateau Carreras, hoy Mario Kempes. Entre el final de la dictadura y luego de la guerra de Malvinas y el regreso de la democracia en el 83, con el gobierno de Alfonsín, la violencia en las canchas ganó terreno y se quedó con el deporte familiar por excelencia. No resulta extraño que en la década del 80 sea la peor en materia de recaudación de estadios. No iba nadie. Si las barras comandaban las tribunas, te afanaba la misma hinchada, se cagaban a palos, se cagaban a tiros, se peleaban con la policía, invadían los estadios, llovían piedrazos, gases lacrimógenos, un despiole para ir a la cancha en los 80 tremendo, si no te afanaban en los subtes o en los trenes para ir a la cancha. El Estado Nacional no intervino entre los 80 y 90, salvo, como dije, subsidiando los servicios de los clubes porque eran entes sociales que servían de contención a los barrios y a la sociedad. Algunos servían de comedores barriales, pero el Estado no ponía un peso para ayudarlos. De más está decir que había domingos que los jugadores no tenían ni agua para bañarse en los vestuarios. El agua fría en invierno, mamadera. En 1994 la AFA firma un acuerdo multimillonario con TIC y el fútbol pasa a ser manos de la organización privada de Clarín. Este acuerdo, que fue muy exitoso para el fútbol argentino, ya que los 90 fueron la última gran época del fútbol nacional en su esplendor, terminó a mitad del año 2009 con el torneo clausura que terminó ganando Vélez al Huracán de Capa. Acá aparece el kirchnerismo con su organización gubernamental llamada Fútbol para Todos. Proponía una inversión estatal al fútbol de AFA como nunca antes visto. Millonadas de pesos llegaron al ente madre del fútbol para subsanar las deudas de los clubes, que seguían más endeudados que antes todavía. El gobierno de Cristina puso más de 600 millones de pesos y se quedó con los derechos de transmisión de los partidos de la primera división de AFA, a partir del torneo Apertura 2009, el que ganó Banfield. La segunda división y la tercera división seguían siendo de TIC, de manera privada. Con la llegada del fútbol para todos, se televisaron todos los partidos de primera división por la señal de la TV pública. Para algunos gratuito y para otros había que pagar el cable de la zona donde vivías, como yo, por ejemplo. Esto subsanó por un breve tiempo las economías de los clubes, pero por breve tiempo, dije, porque los clubes no pararon de endeudarse más todavía al entrarles más dinero. Esto le dio puerta a tanta gente ajena del fútbol a meterse en los clubes para ganar dinero mal habido, que ni te imaginás. Pero eso será tema para otro capítulo de esta serie, no en este.
El Estado kirchnerista promovía el fútbol para todos, inundando las canchas y las televisoras y las transmisiones de radio con pura propaganda política K. Los torneos tenían nombres que nada que ver con el fútbol. Había gente comentando el partido que nada que ver tenían con el fútbol. Pura demagogia política y derroche de dinero de manera abismal y estatal encima. Porque cuando esto se terminó en el año 2017 con el gobierno de Macri, los clubes siguieron igual de endeudados. ¿Dónde fue el dinero del Estado que iba para los clubes? ¿Quién sabe? Muchos dirigentes llegaron al club en fitito y se fueron en un BMW. Raro. Y desde el 2017 nos gobierna el Chiqui Tapia, pasando por el gobierno nacional de Macri, de Alberto y de Milei, que quiere privatizar el fútbol y jode tanto con las sociedades anónimas deportivas. Y tanto que jode, va a terminar ganando, porque ¿sabes qué? Los clubes siguen endeudados igual que hace 20 años, 30 años o 50 años, o desde el inicio del profesionalismo en el 31. Y el Estado una vez más intervendrá el fútbol. No como lo hizo el kirchnerismo o la dictadura con el aporte estatal, sino como hizo el gobierno de Uriburu en el 31, dejando que los poderosos decidan y apretando o intimidando a los clubes que no se quieren adherir al cambio de las sociedades anónimas, prácticamente dejándolos afuera de todo, como ocurrió también en el amateurismo de 1931. Cada vez que el Estado se mete en el fútbol es para hacer cagada, para sus propios beneficios. Cuando el Estado se va del fútbol, lo deja peor de lo que estaba antes. El fútbol es cosa de privados, los clubes son sociales y sin fines de lucro, todo lo que quieras, pero el ente madre, o sea la AFA, es privada. No debería depender del aporte estatal, como salvatajes económicos o préstamos bancarios que después no se pagan, porque la AFA al Estado Nacional le debe de ver como la deuda externa en tiempos de la dictadura. Nunca se sabe ese número, ¿viste? Fortunas y fortunas le debe perdonar el Estado a la AFA en toda la historia, que en caso de que alguna vez se le ocurriera cobrar esa deuda, chao, desaparece la AFA, desaparece la selección argentina, desaparece el fútbol del todo. Por eso, cada vez que el Estado se metió en el fútbol, la cagó. Una cosa es que intervenga para mediar una discusión con diferentes posturas y otra muy diferente es intervenir completamente todo, interviniendo la AFA o interviniendo alguno de los clubes. ¿La AFA puede intervenir los clubes? Sí, porque es el ente que organiza y regentea los campeonatos y las categorías, pero el Estado nunca puede intervenir en un club, solo por recetas políticas como hizo Perón con Estudiantes de La Plata. Un gobierno no le puede hacer favores a clubes favoritos como hacía Justo con Boca o con River, o militares interviniendo en las decisiones de los clubes como pasaba con la dictadura de Videla, ni hablar de los contactos políticos en los clubes mediante las barras bravas. No hablemos de eso. El Estado Nacional tiene que velar por la seguridad de la gente que gobierna. En el caso del fútbol, el Estado debe impartir leyes y decretos sin ningún tipo de favoritismo para la seguridad de los estadios, la organización de los operativos policiales fuera de ellos, el tema apuestas ilegales y la estricta vigilancia ahí, pero sobre todo el Estado tiene que estar ocupando en cosas del Estado, en mantener escuelas limpias y bien pintadas, sin problemas edilicios, mantener los hospitales bien, las municipalidades y gobernaciones también, tener salarialmente bien tranquilos los enfermeros, los policías, maestros, administrativos municipales, todos esos que dependen del trabajo público, tener bien las calles de la ciudad, las rutas, ahí tiene que ir la plata del Estado, no tiene que ir en la organización y muchísimo menos en la intervención del fútbol. Si el fútbol se puede mantener solo con lo privado, ¿por qué mierda se tiene que meter lo estatal, no? Pero como dije antes, política, muchacho, política. Es para hacer política. Esto es una manera de matar grave al fútbol argentino porque acá interviene el Estado Nacional. O sea, los tipos que nos gobiernan derivan dinero que sale del aporte nuestro con los impuestos y tantas pavadas que nos cobran y en vez de dedicarla a cosas serias de la sociedad que necesitamos, las transfieren al fútbol. Y lo peor, el fútbol no mejora ni un cachito. Like, comentá qué te parece este punto, si estás de acuerdo o no y por qué no estás de acuerdo. Déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal porque te dije, vienen temas cada vez más calientes y este es solamente el número 20, Agarrate.